En este video vamos a hablar de funciones pares e impares. Comencemos con las funciones pares. Entonces, una función es par si cumple esta condición, que f, la función evaluada en menos x, es exactamente lo mismo que la función evaluada en x. Ahora tratemos de entender esta relación pensando en transformaciones. Si yo arranco de y igual a f de x, ¿cómo hago para pasar a y igual a f de menos x? Lo que estamos haciendo de aquí a aquí es reemplazar x por menos x. Es decir, que la transformación que está sucediendo es un reflejo con respecto al eje y. ¿Listos? Ahora, ¿qué estamos diciendo que es una función par? Es una función en la que la función y su reflejo con respecto al eje y, la función y su reflejo con respecto al eje y son iguales. Es decir, que una función es par si al reflejar su gráfica con respecto al eje y queda exactamente igual. Veamos un par de ejemplos. Entonces, cojamos y igual a x al cuadrado o la función f de x igual a x al cuadrado. Esa es famosa, no sabemos la gráfica, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa si cogemos esa gráfica y la reflejamos con respecto al eje y? Vamos a obtener exactamente la misma gráfica. O sea que decimos que esta función, f de x igual a x al cuadrado, es una función par. Ahora pensemos en ese mismo ejemplo, pero pensemos en la definición, no pensemos en la gráfica, sino en la definición. Entonces tenemos f de x igual a x al cuadrado, tenemos este lado, y vamos a calcular este lado a ver si efectivamente son iguales. Entonces tenemos la función y ahora vamos a calcular f de menos x, o sea, reemplazar los x's por menos x. Menos x todo al cuadrado, menos por menos me da más, x por x me da x al cuadrado, y esto vuelve a ser la misma función f de x. O sea que efectivamente f de x quedó igual a f de menos x. Lo pensamos gráficamente acá y lo pensamos algebraicamente acá. Veamos un segundo ejemplo. Si tenemos la función valor absoluto de x, esta es la gráfica que ya no la sabemos, si la reflejamos con respecto al eje y, obtenemos lo mismo. Ahora, algebraicamente, cogemos la función g de x igual a valor absoluto de x. Y vamos ahora a calcular g de menos x. G de menos x es reemplazar estos x's por menos x. Ahora, valor absoluto de menos x es lo mismo que valor absoluto de x. Piensen en números, por ejemplo, valor absoluto de menos 5 es 5 y es lo mismo que valor absoluto de 5. Valor absoluto de menos 4 es lo mismo que valor absoluto de 4, etc. Y valor absoluto de x era nuestra función original. O sea, g de menos x es igual a g de x. Por lo tanto, la función g es par. Ahora, esto que estamos diciendo se puede decir en otras palabras. Podemos decir que una función es par si su gráfica es simétrica con respecto al eje y. Observen que estas gráficas que teníamos acá eran simétricas con respecto a este eje. ¿Listos? Vamos a coger un ejemplo, esta función h de x, que es un polinomio de grado 6. Esto no lo sabemos graficar y sin embargo podemos determinar si es una función par o impar. ¿Cómo hacemos? Calculamos h de menos x, o sea, reemplazo todos los x's por menos x. Eso fue lo que hice acá. Ahora, menos x a la 6. Esto es como menos 1 a la 6 por x a la 6. Y menos 1 a la 6 es 1. Entonces este menos x a la 6 es lo mismo que x a la 6. Y lo mismo pasa con este menos x todo al cuadrado. Eso es lo mismo que simplemente x cuadrado. Entonces toda esta expresión se convierte en esto. Y esta de acá es exactamente nuestra función h. O sea, h de menos x es igual a h de x. Por lo tanto, esta función h es par. Y aunque no sabemos cómo es la gráfica de esto, lo que sí sabemos es que la gráfica va a ser simétrica con respecto al eje y. Hablemos ahora de las funciones impares. Entonces, f es una función impar
Si cumple esta condición, fíjense que es parecida a la de antes, pero no es igual. Ahora queremos que f de menos x sea igual a menos f de x. Ahora no existe ninguna transformación que me permita pasar de aquí a acá, pero sí existe una transformación que me permite pasar de f de x a esta o de f de x a esta. Entonces, veamos. Para pasar de y igual a f de x a y igual a f de menos x, como ya habíamos visto, eso es un reflejo con respecto al eje y. Para pasar de f de x a menos f de x, lo que hacemos es coger toda la función y multiplicarla por menos 1. Ahora eso es un reflejo en el eje x. Y que una función sea impar quiere decir que cuando la reflejo con respecto al eje y cuando la reflejo con respecto al eje x, me va a dar lo mismo. Entonces, entendamos esa frase. Eso lo podemos decir así. F es, perdón que acá me equivoqué, F es impar si al reflejar su gráfica con respecto al eje y se obtiene lo mismo que al reflejar su gráfica con respecto al eje x. Listo. Vamos a ver algunos ejemplos. Ok, cojamos esta función de acá, la función f de x igual a x. ¿Listo? Que es esa línea recta. Vamos a hacer de aquí a aquí el reflejo de esa recta con respecto al eje y. O sea, este punto viene acá, este punto viene acá, este punto viene acá, se refleja todo con respecto a este eje y. Y obtenemos esta línea roja. Ahora, ¿qué pasa si hubiéramos cogido esa misma función y igual a x y en vez de reflejarla con respecto al eje y, la reflejamos con respecto al eje x? Ahora, este punto viene acá, este punto viene acá, este punto viene acá, estos de por acá abajo van a quedar allá arriba y obtenemos la línea roja. Pero observen que reflejar con respecto al eje y reflejar con respecto al eje x nos dio el mismo resultado. ¿Ok? Entonces decimos que esta función es una función impar. Veámoslo algebraicamente. Estamos cogiendo la función f de x igual a x. Por un lado vamos a calcular f de menos x, por el otro lado vamos a calcular menos f de x, y si esas dos cosas son iguales, concluimos que la función es impar. F de menos x es reemplazar los x por menos x, y eso es simplemente menos x. Menos f de x es coger la función y multiplicarla por menos 1, y nos da menos x. Efectivamente, f de menos x es igual a menos f de x, por lo tanto esa función es impar. Veamos otro ejemplo. Cojamos esta función, f de x igual a x al cubo, que también ya la sabemos graficar con bastante precisión. ¿Listo? La pinté dos veces. Ahora de aquí a aquí la vamos a reflejar con respecto al eje y de aquí a aquí la vamos a reflejar con respecto al eje x. Entonces, observemos lo que pasa. Cuando cogemos esta gráfica azul y la reflejamos con respecto al eje y, esta parte, este punto viene acá, este punto viene acá, este punto viene acá, o sea, toda esta curva de aquí se refleja a este lado y esta curva de este lado se refleja a este lado y obtenemos la curva roja. Ahora, reflejemos esa misma curva azul con respecto al eje x. O sea, este punto viene acá, este punto viene acá, este punto de acá abajo va a quedar acá arriba y finalmente esta curva azul va a quedar reflejada aquí. Y si observan, la curva roja queda igual a esta curva roja. O sea, el reflejo con respecto al eje y el reflejo con respecto al eje x da exactamente el mismo resultado. Por lo tanto, esa función azul, x al cubo, es una función impar. Miremoslo ahora algebraicamente. Para mostrar que es impar, tenemos que mostrar que g de menos x es igual a menos g de x. Si cogemos esta función y calculamos g de menos x, es reemplazar los x por menos x, menos por menos me da menos, x por x me da x al cubo. Y por el otro lado es coja toda la función y multiplíquela por menos, y nos da exactamente lo mismo. Así que la función x al cubo
es una función impar. Vuelvo y corrijo acá el error. Ok. Entonces ahora, otra forma de decir esto mismo que estamos diciendo es que la gráfica de f, es decir, f es impar si su gráfica es simétrica con respecto al origen. Ser simétrico con respecto al origen es que si yo tengo un punto, por ejemplo, x, y me voy así en una recta y paso por el origen y esta distancia es igual a esta distancia, entonces acá va a estar el punto menos x menos y. Lo que quiere decir que la gráfica sea simétrica con respecto al origen es que si está este punto en la gráfica, entonces este también está. ¿Listo? Me devuelvo un segundito a los ejemplos para que observen que eso estaba pasando acá arriba. Entonces, cojamos la gráfica de nuestra función f, g de x igual a x al cubo. Observen que si está este punto puesto. Y si está este punto por acá, va a estar este punto puesto por acá. Y si está este punto de aquí, va a estar el punto puesto de aquí. Es decir, la gráfica de x al cubo es simétrica con respecto al origen. Listo. Veamos un último ejemplo. Nos vamos a preguntar si esta función m de x igual a x al cubo más 1 es par, es impar o ninguna de las dos. Entonces vamos a calcular m de menos x. Si m de menos x es igual a m de x, la función sería par. Si m de menos x es igual a menos m de x, la función sería impar. Y si no es ninguna de las dos, si no se cumple ni que sea igual a esto ni igual a esto, entonces pues no es ni par ni impar. Listo. Calculamos m de menos x. O sea, reemplazamos los x por menos x. Menos x al cubo es lo mismo que menos x al cubo. O sea, esta función es esto. Y eso, fíjense que no es igual a la función original. La función original pues era x al cubo más 1 y acá tenemos un menos. Entonces no es igual a la función original, por lo tanto esa función no es par. Ahora, ¿será que esto es igual a menos m de x? ¿Quién sería menos m de x? Si multiplicamos toda la función por menos 1, nos tocaría distribuir ese menos 1. Nos quedaría menos x al cubo menos 1. Y eso no es lo que tenemos acá. O sea que esta función tampoco es igual a esta. Por lo tanto, m no es impar. Es decir, que esta función m no es ni par ni impar.